Dios les bendiga, hermanos y amigos. En este momento les doy la bienvenida a esta escuela de nacer, a la lección 13. Como es de costumbre, vamos a hacer nuestra oración. Grande y poderoso Dios, en esta hora, Señor, te doy gracias por permitirme compartir de tu palabra, Señor, por permitirme enseñar. Te pido que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, que pongas tus palabras en mi boca, Señor, que seas tú hablando, Señor, a la persona que está detrás de esta pantalla, Señor, que seas tú, Señor, dando, Señor, el conocimiento de la verdad, Señor, que ninguna palabra errada esté en mi boca, Señor, y que bendiga, Señor, la vida de las personas que oirán, Señor, este mensaje, esta enseñanza. Te ruego, Señor, que me guíes, Señor, que bendigas a la persona y toques su corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, esta lección se llama el bautismo en agua. Un tema muy importante. Uno de los pasos de la salvación es el bautismo en agua. Nuestras preguntas para esta lección serán: ¿qué propósito cumple el bautismo en agua? ¿Cómo se lo debe practicar? Y nuestro texto base es: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Así que el bautismo es muy importante porque es como uno de los pasos básicos de la salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Son palabras directas de Jesús. Mas el que no creyere será condenado. Esta es la palabra que Jesús les da a sus discípulos cuando les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no, condenado. O sea que la salvación depende mucho del bautismo. Es uno de los primeros pasos para la salvación. El bautismo en agua es una doctrina fundamental de la Biblia. Es nada menos que la puerta de entrada a la iglesia y al cielo, es decir, un elemento indispensable para que el creyente de esta era alcance la salvación y la vida eterna. La institución del bautismo es dada por el mismo Jesucristo. En el versículo, como ya lo acabamos de leer, que les dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no será condenado. Es algo que el Señor les dice antes del partir, antes de ir, amén, nuevamente a su trono en el cielo. El Señor les deja ese mandamiento. Y el pueblo de Israel pues ya conocía el bautismo, ¿no? Porque era un símbolo de la salida del pueblo de Egipto. Cuando Israel sale de Egipto, ellos primero tienen que atravesar el mar, las aguas del Mar Rojo. Eso simbolizaba el bautismo. Las aguas simbolizan un cambio allí entre la vida de Egipto y la vida al desierto cuando sale. Entonces el bautismo también lo ven ellos con Juan el Bautista, que bautiza a la gente para arrepentimiento, preparándoles, ¿no? Porque Juan el Bautista bautiza porque sabía que Jesucristo también iba a dejar ese decreto de bautizar. Pero él lo está haciendo para que ellos cuando vean que sus discípulos se están bautizando, no lo vean como algo nuevo, sino que es como lo que seguía haciendo Juan. Antes de ascender al cielo, Jesús ordenó que sus discípulos bautizaran a los que creyeran en él. La iglesia cumplió este mandamiento durante sus primeros años de existencia, bautizando a la gente que creía. La Biblia dice en Hechos 8, verso 12: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, este era un mandato que la gente obedecía. Y es un bautismo que nos salva. La Biblia lo llama así: el bautismo que ahora nos salva. Somos salvos por medio del bautismo, afirmación que luego fue ratificada por el apóstol Pablo. El bautismo que ahora nos salva. Por el apóstol Pedro. 1 Pedro 3:21. El bautismo de Dios nos salva, nos limpia de pecado. Las Sagradas Escrituras dicen que solo hay un bautismo en Efesios 4:5, un Señor, una fe y un bautismo en agua, ¿no? Y como ya vimos, Pedro nos dice los bautismos, no dice los bautismos, sino el bautismo.
es solamente un bautismo, ¿no? Como ya hemos visto, hay un Señor, hay una fe, hay un Espíritu, hay un bautismo. Un solo bautismo en agua, uno solo en agua, ¿no? Porque hay otro bautismo, pero ya es el del Espíritu. En agua solamente hay un bautismo. En Juan 3:5 dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de Espíritu, que es el versículo que más repetimos, no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer de agua, es el bautismo en agua, y de Espíritu, que es el bautismo del Espíritu Santo. Pero hay que nacer de agua, es un requisito. Pero confrontó a la audiencia que tenía, ¿no? en Hechos capítulo 2, y les dijo: arrepentidos y bautícense de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Aquí entendemos para qué es el bautismo. El bautismo es para perdón de pecados, para arrepentimiento, para lavamiento de pecados. Más tarde también Ananías exhortó a Saulo diciéndole: ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Así que, ¿qué es lo que hace el bautismo? El bautismo lava nuestros pecados, borra nuestra cuenta, todos nuestros pecados están así como anotados en una lista, y cuando la persona es bautizada en el nombre de Jesús, esa lista es borrada. Eso es lo que sucede con el bautismo. Para eso es el bautismo, ese es el propósito del bautismo: arrepentimiento, lavamiento y perdón de pecados, para limpiarnos de todo pecado. Ahora, como veremos más adelante, el bautismo al Espíritu Santo es para que ya no sigamos pecando, o sea, para que no volvamos a escribir esa lista que la volvimos a, que la vaciamos, la limpiamos, y ahora nosotros, pues por nuestras debilidades, como que la volvemos a escribir, ¿no? Pero el Espíritu Santo es ese poder para ya no escribirla más. Entonces, pero por ahora el bautismo para perdón, para lavamiento de pecados. Y ahora, ¿cómo se debe oficiar el bautismo en agua? Entonces, cuando nosotros vemos el bautismo, la primera vez que aparece en la Biblia dice lo siguiente, ¿no? Que Juan el Bautista bautizaba, ¿no? En donde había muchas aguas. Y miremos lo que significa la palabra bautizo. Ya viene la etimología de la palabra. Etimología significa de dónde viene la palabra, el origen. La palabra bautizo proviene del verbo griego baptizo, que significa zambullir o sumergir. O sea que bautizar es sumergir, es zambullir. Es tomar algo y sumergirlo en agua completamente. Como aquí en la imagen que nosotros vemos, así era el bautismo. Completamente por inmersión, la persona se sumergía por completo en agua. Y por eso dice la Biblia: lava tus pecados, o sea, porque el bautismo es como un lavamiento de cuerpo entero, te lava todos los pecados de pies a cabeza. El bautismo en agua es por inmersión. Entonces, inmersión es sumergir algo. Juan el Bautista empleó el método de la inmersión en Enón junto a Salim, porque allí había muchas aguas. O sea, Juan el Bautista, como dicen en el Evangelio según San Juan, pero Juan el discípulo, en el capítulo 3, verso 23, Juan el Bautista bautizaba donde había muchas aguas, no con una jarrita, no como algunos lo hacen, no echándole así agüita, no, sino que sumergiendo, porque así realmente simboliza lo que el bautismo es. El bautismo simboliza muerte, simboliza sepultura, como el apóstol Pablo dice, ¿no? Hemos sido bautizados en la muerte de Jesús. ¿No sabes que todos los que hemos sido bautizados en Jesucristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque el bautismo es una muerte, es como una sepultura. Por eso uno se sumerge completamente en agua y cuando sale una persona con su lista de pecados en blanco. Felipe bautizó al hombre etíope, como nosotros vemos otro ejemplo, ¿no? Dice: descendieron ambos al agua. Felipe le bautizó, como dice, y luego subieron del agua. O sea, ambos descendieron al agua. O sea, el bautismo en la Biblia y más versículos como esos muestran que el bautismo bíblico es realmente por inmersión. ¿Cómo se debe hacer el bautismo? Ya dijimos que es por inmersión, pero además hay otras cosas. Existe el bautismo por aspersión, que no es un bautismo bíblico, sino que es un bautismo que se inventaron.
El primer bautismo registrado por aspersión, que es como rociar agüita o así como se ve en la imagen, ponerle un poco de agua a alguien, rocian, o por rozamiento, fue en el año 250 después de Cristo, 10 siglos después. El Concilio Católico Romano de Ravenna autorizó la aspersión como modo aceptable del bautismo. Mismo concilio que también aprobó el bautismo de infantes, otro bautismo que tampoco es bíblico. En la Biblia no se bautizó ningún bebé. Todo esto, sin embargo, carece del necesario apoyo bíblico y ha sido resistido incluso dentro de la propia Iglesia Católica. Además, ¿cómo puede aceptarse que un bebé sea bautizado cuando él carece de toda conciencia de pecado? Entonces, para que una persona se deba bautizar, esa persona tiene que tener conciencia de pecado. Porque, como ya vimos, el bautismo es para lavamiento de pecados, para perdón de pecados. ¿Y cómo se va a arrepentir una persona? El apóstol Pablo dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Entonces, ¿de qué se va a arrepentir un bebecito que apenas ha nacido, que tiene 1 año, 2 años? No tiene conciencia de pecado para arrepentirse. Ya cuando una persona adquiere esa conciencia de lo bueno, de lo malo, de que ha hecho cosas malas, es cuando la persona puede realmente bautizar. Entonces, ¿para quién es el bautismo? Para toda persona que tenga conciencia de pecado, que sea consciente del pecado que ha cometido y que debe arrepentirse. Otro aspecto de cómo debe oficiarse el bautismo, ya dijimos que es por aspersión, que es para personas que han tenido ya conciencia de pecado, o sea que tienen una conciencia de diferenciar lo bueno y lo malo. Y además en el nombre de Jesús, según lo dice la Biblia. Vamos a estudiar este tema en esta parte, porque en la Biblia dice, aparentemente vemos 2 bautismos. El primero en Mateo 28 y 19, que dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces muchas personas toman este versículo literal y bautizan así, igualito como está aquí. Y dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay otro bautismo que está en el Hechos 2.38. Hechos 2.38, que dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál de los 2 bautismos hago? ¿El que dice Jesús o el que dice Pedro? Entonces las personas dicen, bueno, más que todo, pues los que son trinitarios dicen: no, pues es mejor obedecer a Jesús, ¿no? Porque Pedro de pronto se equivocó, o el bautismo que dice Pedro de pronto era solo para los judíos. Porque pues en ese contexto en el que está hablando Pedro, le está hablando a judíos, ¿no? Que dice en la Biblia que ahí habían de todas las naciones. Así que eso es falso. Pero pues la gente lo piensa así, ¿no? Algunos, ¿no? Los que son de la doctrina trinitaria piensan de esa manera. Que ese arrepentimiento, ese bautismo era solo para los judíos, porque ellos ya conocían al Espíritu y al Padre, pero pues no era el Hijo, entonces por eso solo les faltaba aceptar el Hijo. Pero como ya vimos en otras lecciones, solamente hay un bautismo, no hay 2 bautismos en agua, hay un solo bautismo en agua. Y entonces, ¿cuál de los 2 es? ¿El que dice Jesús o el que dice Pedro? Algunos dicen que Pedro simplemente se equivocó, que no sabía lo que estaba hablando, pero en Hechos 2.38, en ese mismo capítulo nosotros vemos que Pedro era lleno del Espíritu Santo. Dice: Pedro se puso en pie y era lleno del Espíritu Santo. Dice que estaba lleno. ¿Cómo se iba a equivocar si estaba lleno del Espíritu Santo en ese momento? Era el Espíritu Santo el que estaba hablando. De hecho, en otro pasaje de la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, este pasaje también es inspirado por Dios. Dios no se está contradiciendo. Entonces, es sencillo, no es tan complicado. Jesús les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizarlos, aquí está la clave, en el nombre. No dice en los nombres, no dice en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, son títulos de Dios, son manifestaciones de Dios, son ministerios de Dios, como lo queramos ver. Dice: bautícelos en el nombre del Padre.
O sea que el Padre tiene nombre, en el nombre del Hijo, el Hijo tiene nombre, en el nombre del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene nombre. ¿Y cuál nombre es ese? Pedro da aquí la revelación, dice en el nombre de Jesucristo. Porque la Biblia también dice que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud, toda, no una parte como algunos creen. En Jesucristo está toda la plenitud de la deidad. En Jesucristo no solamente está el Espíritu Santo, en Jesucristo está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, porque en Él está toda, no una parte de la deidad, toda la plenitud de la deidad. Así lo dice la Biblia. En Él está toda la plenitud. En Jesucristo está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Por eso en su nombre es suficiente. Por eso Pedro lo entiende y sabe que el nombre del Padre, que el nombre del Hijo y que el nombre del Espíritu Santo es Jesucristo. Y no son dos bautismos, es el mismo. Pero como ya sabemos, Jesús siempre habló en misterio. ¿Y para qué? Él dijo, para que solamente los escogidos por Dios puedan entender las palabras. Solamente quien el Padre quiera darle el entendimiento pueda entender. Porque los apóstoles también le preguntaron, ¿por qué siempre hablas así, con parábolas y misterios? Y él les dijo eso. Para que solamente a quien Dios quiera revelarle pueda entender estas cosas. Amén. Y esa es la verdad. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres sino títulos de Dios. El único nombre para salvación es Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo. Entonces ya sabemos, eso es todo sobre el bautismo. ¿Qué hemos aprendido? A ver, sobre las preguntas. ¿Qué propósito cumple el bautismo en agua? El bautismo en agua es para arrepentimiento, o tiene el propósito de lavar los pecados de la persona. Tiene el propósito de limpiar esa cuenta de pecados. Tiene el propósito de llevar a la persona al arrepentimiento y que sus pecados sean lavados, sean borrados y que sean perdonados. El propósito del bautismo en agua es el perdón de pecados. Ya. ¿Y cómo se lo debe practicar? Primero por inmersión, o sea, debe ser sumergida la persona completamente, no rociadita con agua. ¿Sí? Sumergida completamente en agua. Tiene que ser personas conscientes de pecado, con conciencia de pecado, que puedan ya arrepentirse de sus faltas. No bebecitos, no, sino personas que ya tienen conciencia de pecado. Segundo. Y tercero, en el nombre de Jesucristo. Invocando el nombre de Jesucristo, que es el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se nos ha dado para salvación en el tiempo de la gracia. Concluimos entonces que el único bautismo correcto es este, y que así como la iglesia primitiva lo practicó, lo debemos practicar nosotros en la actualidad. Por último, el bautismo en agua solo debe administrarse a personas que han creído en Jesucristo, se han arrepentido de sus pecados y se han dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Ahora, si yo he sido bautizado, pero he sido mal bautizado, entonces ¿puedo volverme a bautizar? Claro que sí. Pero si yo ya he sido bautizado en el nombre de Jesús, no es necesario que me vuelva a bautizar. Hay en Hechos capítulo 8, se volvieron a bautizar los discípulos del apóstol Juan, porque ellos estaban bautizados, pero en el bautismo de Juan. Y ni siquiera habían recibido el Espíritu Santo. Entonces ellos, como solo tenían el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento, ahora viene este bautismo que es el de perdón de pecados y nuevamente ellos vuelven a bautizarse. Así que sí es bíblico volverse a bautizar, pero solo si hemos sido mal bautizados, si no hemos tenido el bautismo correcto. Bueno, eso es todo por esta lección. Espero que les sea de grande bendición. Y si aún no has tomado la decisión de bautizarte, pues mañana es tarde, solamente tienes que arrepentirte y entregar tu vida a Jesucristo. Él quiere hacer algo nuevo contigo, Él quiere darte una vida diferente. Las cosas no van a ser color de rosa, pero es mejor pasar un tiempo de prueba aquí en esta vida y tener una eternidad bendecida, alegre, amén, por los siglos de los siglos. Como dijo el apóstol Pablo, ninguna aflicción del tiempo presente se compara con la gloria venidera. Así que para alcanzar esa gloria venidera hay que arrepentirse y hay que bautizarse en el nombre de Jesús. Así que muchas gracias, que Dios les bendiga.